Los cubanos y los dominicanos dicen que nos parecemos muchísimo. He escuchado personas decir incluso que somos las dos nacionalidades latinas que más se parecen. Hello familia, yo soy Cari Sánchez y como siempre te digo, te doy la bienvenida a mi canal. Hoy te traigo otro de esos videitos sobre las calles de Cuba, precisamente un video de una calle de la ciudad de Santa Clara. Pero no es un video cualquiera ni es el típico video al que te tengo acostumbrado cuando hablo de las calles de Cuba, sino que también estaremos hablando de historia, sí, mucha historia. Y es que el nombre de esta calle está ligado a una personalidad que hizo mucho por nuestra independencia, pero es un patriota que no nació en nuestra tierra, nació en el bello país de República Dominicana. Me refiero al generalísimo Máximo Gómez Báez. Así que hoy estaremos caminando esta calle que lleva su nombre, conociendo cómo son las calles de Cuba y hablando sobre la historia de esta personalidad para que tú, si no lo sabías, lo conozcas. Y si eres dominicano, veas cuán agradecidos estamos los cubanos de lo importante que han sido ustedes en nuestras luchas de independencia. Así que nada, te invito a que camines conmigo y conozcas más sobre esta calle cubana que lleva el nombre del generalísimo Máximo Gómez. Yo soy Cari Sánchez, si aún no te has suscrito, suscríbete, regálame un like, déjame un comentario y quédate hasta el final para que me puedas decir qué te pareció este video. Así que continuamos. Bueno, esta calle comienza aquí, precisamente en este punto que les mostraba al inicio. Ahí está el nombre de la calle, Máximo Gómez. Y es una calle bastante pequeña. Comienza aquí y termina en el Parque Leoncio Vidal. Este parque que tenemos aquí enfrente es el Parque El Carmen, donde se fundó la Villa de Santa Clara. Y aquí delante tiene una escuela secundaria que se llama El Vaquerito. Y es esta construcción que están viendo en estos momentos. Aquí se inicia como tal, diría yo, la calle Máximo Gómez de la ciudad de Santa Clara. Bueno, esta calle no siempre se ha llamado Máximo Gómez Báez. En sus inicios se llamaba Valeriano Weyler, pero un acuerdo que se tomó el 10 de enero de 1899, a pedido de los patriotas santaclareños, decidieron ponerle el nombre de Máximo Gómez a esta calle en honor a todas las acciones que había hecho en las luchas independentistas de nuestro país. Bueno, esta calle es bastante diversa y variada, diría yo. Lo mismo te encuentras en una secundaria básica que una logia masónica. Esta calle que vemos aquí, que intersecta ya la calle Máximo Gómez, es la calle Padre Tudurí. Aquí podemos continuar y vemos en esta esquina que hay una tarja precisamente de Máximo Gómez, o sea, una tarja que señaliza que esta es la calle que lleva su nombre. Como pueden observar, las construcciones que hay en esta calle son bastante similares al resto de las calles céntricas de aquí de la ciudad de Santa Clara, con la peculiaridad de que esta calle lleva el nombre de la figura de Máximo Gómez, que todos conocen, es dominicano. Pero para ser más exacto, él nació en el poblado de Baní, en la provincia de Peravia, al oeste de Santo Domingo, capital de este bello país. Sus padres eran Andrés Gómez y su madre tenía el nombre de Clemencia Báez. Y ustedes me dirán, ¿Máximo Gómez vino así de República Dominicana a luchar a Cuba de la nada? No. Máximo Gómez tenía una gran base militar y es que a sus 16 años se unió al ejército dominicano. Estuvo luchando con las tropas anexionistas en la guerra de la Restauración Dominicana y estuvieron luchando precisamente contra las invasiones haitianas. Bueno, en esta calle encontramos una segunda logia. Esta sí parece que está en derrumbe, está en mal estado. Y al lado se continúan viendo viviendas de personas que viven en esta calle. También hay uno que otros negocios, precisamente este que está aquí enfrente es un lugar donde revelan fotografías, imprimen fotos. Y un poquito más adelante está la señalización de parada, o sea, es una parada ahí de guaguas, de motoneta, del transporte público como tal. También podemos encontrar hostales o, como le dicen en otros países, servicios de Airbnb. Así que es una calle, también les decía que es una calle céntrica porque da exactamente al Parque Leoncio Vidal. Aquello verde que ven a lo lejos es el Hotel Santa Clara Libre, que precisamente está ahí, en ese parque. Esta calle que ven aquí, que intersecta la calle Máximo Gómez, es la calle Berenguer. Las viviendas aquí son muy pocas las que están en mal estado, porque realmente al ser una calle céntrica, normalmente las personas que tienen viviendas aquí en estas calles
tienen quizás mejor posibilidad económica que otras porque están en el casco histórico como tal de la ciudad. Aquí estamos viendo tipo una cafetería, que es normal ver estos puntos de merendero o cafetería en casi todas las calles santaclareñas. La mayoría de las casas aquí son de puntal alto. Observen que son construcciones bastante antiguas, coloniales, unas más del siglo XX, pero en su mayoría, para no decir en su totalidad, porque puede que encontremos una vivienda más moderna, son así, con este tipo de arquitectura de construcción, son viviendas de puntal alto. Por supuesto, no es Máximo Gómez la única figura entrelazada en la historia y la cultura de Cuba y de República Dominicana, para nada. Los cubanos y los dominicanos dicen que nos parecemos muchísimo. He escuchado personas decir incluso que somos las dos nacionalidades latinas que más se parecen, y creo que es verdad porque uno puede ver el contenido de ese país y se percata que realmente somos muy parecidos en el humor, en la forma en que actuamos, en las cosas que comemos. Claro, siempre tenemos nuestras diferencias, cada país tiene su idiosincrasia, pero sí nos parecemos. No fue Máximo Gómez el único, desde que comenzó la historia, desde que los españoles llegaron a América, descubrieron América, podemos observar incluso hasta el indio Atuey, que dicen que vino de la Española, que en aquel tiempo se llamaba la Española, lo que es el territorio de República Dominicana y Haití. Y ese indio vino huyendo aquí, se enfrentó a los españoles, y todos conocemos la historia de Atuey, que él prefería morir al irse al cielo, con los católicos decía, dijo antes de morir. Así que vemos que es una historia de muchos años que nos une, y creo que los cubanos nos sentimos orgullosos de que a veces nos digan que nos parecemos a los dominicanos. Y estoy segura que los dominicanos también, porque tenemos grandes pasiones en común, como es el béisbol, y es algo que nos identifica. Deberíamos ser casi que una nacionalidad. Al ser una calle céntrica es lógico que encontremos organizaciones, instituciones. Esto aquí es la UNIAD, me decía Johnny que es la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Es decir que podemos encontrar no solo puestos, cafeterías, negocios de ventas, sino que también encontramos organismos, instituciones. Esto aquí es un gym, un gimnasio, que por supuesto hoy es sábado. Normalmente aquí en Santa Clara los gimnasios no trabajan los fines de semana. No hay esa cultura ni de gimnasio 24 horas, eso yo creo que no existe. Si existe alguno será en La Habana, pero bueno, acá en las provincias no existe. Gracias a Dios en los últimos años estamos cogiendo más cultura de eso, y que no debería ser tipificarse como cultura, sino que hacer ejercicio es bueno para la salud, y sería muy bueno que la sociedad cubana también comenzara a tener estos tipos de estilo de vida. Esta calle que está intersectando aquí la calle Máximo Gómez es la calle que lleva el nombre de Martí. Martí precisamente, que es el héroe nacional de Cuba, que fue quien junto a Gómez firmaron en Montecristo el famoso manifiesto de Montecristi. Martí, Gómez y Maceo, también junto con Calixto García, fueron los grandes generales, los grandes jefes de la guerra necesaria, la guerra que hubo en Cuba en 1895. Bueno, continúan viendo aquí en esta calle que hay cafeterías. Aquí hay un negocio tipo de ropa, si no me equivoco. También más adelante hay un estudio de fotografías. Y vamos a continuar caminando por esta calle, que sí hay varios negocios, aunque la calle no es muy grande, es una calle que tiene un poquito más de 600 metros, una calle pequeña realmente. Las calles céntricas de ciudades no tienden a ser tan grandes. Aquí hay un negocio de regalos, y más adelante también hay negocios de talleres de celulares. Aquí pueden observar lo que les estaba diciendo, la diversidad de las construcciones en Cuba. Unas más modernas, otras más antiguas, otras en derrumbe, otras bien pintadas. Así que pueden percatarse de que la arquitectura es bien variada en estas calles. Esto que estamos viendo aquí es una tienda de electrodomésticos. Saben que no puedo filmar dentro de las tiendas. Es una tienda de electrodomésticos que pertenece a la cadena de TRD Caribe. Y bueno, venden los electrodomésticos que normalmente podemos encontrar: freidoras de aire,
A veces han habido motorinas, ese tipo de cosas que son bastante caras. Y aquí continuamos y lo que viene adelante ya es un banco. Yo les he mostrado este tipo de banco en otras ocasiones, en otras calles, que es un banco de crédito y comercio, un banco que funciona en todo el país, es decir, que si tienes una tarjeta de este banco no vas a tener problemas. El único banco que no funciona en todo el país es el Banco Metropolitano, que es solo para la capital. Esa cola que pueden ver ahí es del cajero para poder sacar dinero. Esto de aquí es una ferretería que se llama El Encanto, que ahí venden materiales de construcción, instrumentos para labores en el hogar, ese tipo de cosas. Frente a la ferretería El Encanto, ahí pueden ver que también hay unas tiendas tipo boutique. En esa Caracol lo que venden es zapatos. Hay tiendas ya en MLC aquí en esta parte porque nos estamos acercando casi que al bulevar. Bueno, decirles que fíjense si la cultura cubana y la cultura dominicana está bien ligada, que hace unas cuadras atrás, lo que no se lo mostré porque no estaba directamente en esta calle, pero hay un restaurante que se llama Bachata y Carbón. Precisamente ese restaurante a mí me encanta porque la comida la preparan exquisita, es comida criolla cubana, pero la música del local es ambientada con bachata precisamente, y la comida es cocinada con carbón. Así que si un día están por aquí por Santa Clara, no olviden buscar ese sitio. No es promoción ni nada, es simplemente porque a mí me gusta y se los recomiendo. Bueno, esta calle que intersecta aquí la calle Máximo Gómez es la calle Independencia y no es una calle cualquiera. Independencia, tengo un videito aquí de esta calle porque es la calle del Boulevard de Santa Clara. Por eso pueden ver las típicas jardineras de los bulevares cubanos. Y aquí sí hay tiendas, hay varios comercios. Esta es la tienda que se llama Praga. Esto aquí es Agua y Jabón, y más adelante está la tienda que se conoce como el Tencent. Aquí hay tipos cafeterías. Pueden encontrar comercios aquí en esta calle precisamente Independencia, que está atravesando intersectando la calle Máximo Gómez, porque es la calle, como se le diría, más comercial. Es la arteria comercial de la ciudad porque es el Boulevard de Santa Clara. Aquí podemos ver un fotoservice. Antes les decía un fotoservice, solían imprimir fotografías ahí. Ya hace mucho tiempo que no tienen materia prima y creo que solo venden unas que otras bebidas, algunas cositas, cuadros y eso, pero no están prestando como tal el servicio de fotoservice. A continuación encontramos una agencia de Habana Tour, que es una agencia de viajes, de hoteles y eso, caros por supuesto. Y continuamos caminando y podemos ver en la esquina, aquello verde es otro banco, pero este banco es un banco popular de ahorro, tiene ese nombre. Así que ya saben, otro de los bancos que hay aquí en Cuba, no son muchos, me parece que este y el Bandet y el Metropolitano realmente son los que prestan servicio a toda la población. Y de este lado está el restaurante Santa Rosalía, que es un restaurante emblemático de la ciudad. En sus inicios fue una estación de bomberos y ahora es un restaurante que está bastante bonito, bastante acogedor. Tiene un área de cafetería que hemos estado en otros momentos y me gusta, es un restaurante agradable. No, esta calle que intersecta también Máximo Gómez es la calle Alfredo Barrero, que por supuesto tiene su fin o su inicio aquí. Y esto que están viendo aquí son las motonetas santaclareñas. Digo santaclareñas porque donde primero las vine a ver fueron aquí, ya que yo he tenido la posibilidad de viajar entre todo el país porque mi familia vive en Oriente y mis padres viven en La Habana. Así que he atravesado la isla unas cuantas veces. No completa, pero bueno, he viajado bastante dentro del país por razones familiares. Y la construcción que estamos viendo detrás es el Teatro La Caridad. Estamos por supuesto viendo un lateral, el frente hay que verlo por frente al parque. Y aquí de este lado, yo no sé si esto es una galería de arte, me parece. Siempre hay exposiciones y esas cosas. Es un local bastante amplio. Y continuamos aquí caminando por la calle Máximo Gómez. Bueno, ahora precisamente me encuentro frente a la Casa del Chocolate y voy a ver si hay algo de chocolate o aunque sea tomar helado porque hace calor, así que vamos, acompáñenme. Bueno, hay helado de chocolate, no lo podemos creer. Bueno, caballero, encontramos helado de chocolate, miren esto. Hace rato no lo veíamos. Bueno, nos desviamos un momentico, entramos a la Casa del Chocolate que está aquí mismo en la calle Máximo Gómez y nos tomamos un heladito
que no estaba muy bueno, pero bueno, refrescamos un poquito la tarde, ya salimos y hasta el sol se ha apagado un poco. Ahora estamos llegando como tal a la intersección de la calle Marta Abreu con la calle Máximo Gómez. Yo diría que este es el fin ya de la calle Máximo Gómez, una calle que es bastante pequeña. La figura de Máximo Gómez también estuvo presente en las luchas de esta ciudad, y es que el 24 de marzo de 1896 fue Máximo Gómez quien dirigió a las tropas al atacar esta ciudad villareña, y fue en esta acción que muere el teniente Leoncio Vidal. Leoncio Vidal, que fue un teniente, un patriota precisamente de aquí de Santa Clara, y es por eso que este parque que están viendo ahora lleva el nombre de Leoncio Vidal. Máximo Gómez muere en La Habana en su finca de descanso en 1905 a la edad de 69 años. Por supuesto no murió aquí en Santa Clara, pero sí marcó la historia de este territorio y la historia de toda Cuba. Por eso es que nuestra cultura y la cultura dominicana están bien ligadas. Siempre hemos luchado, siempre hemos estado unidos con un mismo propósito, y estamos muy agradecidos los cubanos por todo lo que los dominicanos han hecho por nuestra tierra. Así que espero que este videito les haya gustado, que hayan conocido una vez más una de las calles de aquí de la ciudad de Santa Clara, cómo están las calles cubanas, que si eres cubano y ahora estás fuera del país, hayas podido recordar estas hermosas calles santaclareñas con todas sus cosas peculiares que todos conocemos y que todos entendemos. Así que nada, espero que les haya gustado este video, que los dominicanos que me estén viendo me dejen un comentario si conocían toda esta historia. Yo supongo que sí, pero bueno, déjenme ahí un lindo comentario que los estaré leyendo a todos. Saludo a los miembros, a Jesús, a Tony, a todos mis suscriptores de República Dominicana, de México. Hubo alguien que me comentó hace unos días de Bolivia, los que están en España, los de Argentina, de Uruguay. Bueno, a todos los que están en Estados Unidos, que son muchos los que me ven. Gracias a ellos por sus aportaciones, por sus comentarios. Nos vemos en un próximo video, así que déjenme un comentario. Yo soy Cari Sánchez, y si no te has suscrito todavía, por favor, suscríbete y regálame un like. Adiós.